Una de las preguntas más repetidas a cualquier persona que se dedica a esto de la creatividad es la de saber de dónde saca la inspiración. Y creo que no me equivoco si digo que la respuesta más habitual es de cualquier cosa. Lo cual en realidad deja a la persona que está intentando encontrar su forma de expresarse en la misma situación en la que estaba antes de formular la pregunta. Es cierto, se puede encontrar inspiración en cualquier sitio, pero no es fácil ver esos objetos que nos llaman la atención tanto como para hacer que nos lancemos sobre el paquete de arcilla polimérica. Cuando estoy en esos momentos en los que no hay una idea clara que me sirve de inspiración, lo que más me gusta es copiar objetos de la vida cotidiana y traducirlos al lenguaje arcilla polimérica. Es justo lo que pasó con estos pendientes. Encontré esta lámpara hecha con aros de barricas y pensé que era un buen reto transformarlos en unos pendientes. Lo primero que he hecho ha sido decidir que este proyecto lo quería hacer con arcilla metálica y en tonos azules. Pero pensé que solo con ese color iba a quedar un poco pobre, por lo que decidí dar contraste con la arcilla de color oro y un poco de luz con la arcilla de color perla. Lo primero será preparar un degradado con la arcilla de color azul y la de color nácar. Como los pigmentos de los Metallic de Cernit son muy potentes y el azul es un color de por sí muy oscuro, no voy a poner tanta cantidad de este último color o me quedaré sin color blanco. Haz el degradado y cuando esté terminado, pásalo por la máquina de pasta en la posición número 3. Acondiciona un poco de la arcilla de color oro y haz una lámina en una posición más fina que la del degradado. Coloca un papel de horno y la lámina de color oro y encima la que tiene el degradado. Cubre con otro papel de horno y bruñe bien. Corta la lámina dejando unos 5 milímetros entre cada corte. Busca en tu taller varios cortadores redondos, metálicos y de diferentes tamaños y separa las dos primeras tiras que has cortado. Corta un extremo en bisel, rodea uno de los cortadores y recorta el sobrante realizando también un corte en bisel. Así hay más superficie de contacto para cerrar el aro con seguridad.
Repite este paso hasta que tengas 6 o 7 parejas de aros y hornea unos 35 minutos a 120 o 130 grados centígrados. Cuando estén bien fríos, saca los aros de los cortadores. Salen sin apenas esfuerzo. Con una cuchilla fina ve separando los anillos. Al hornearlos de esta manera están un poquito pegados. Lija un poco la base de los aros para poder pegarlos bien más adelante. Es el momento de pegar las piezas. Para eso, primero sepáralas en 2 grupos iguales. Ahora hay que pegar los círculos desfasando cada uno con respecto al anterior. Deben quedar distribuidos de manera aleatoria, pero recuerda que cada pendiente tiene que ser simétrico con respecto al otro. Deja que ambos pendientes sequen bien antes de hacer el montaje. Para el montaje voy a usar 2 alambres de plata de 0,8 milímetros de diámetro y de unos 12 centímetros de largo, además de 2 cuentas metálicas que hagan el papel que hacen las bombillas en las lámparas. Haz una anilla muy pequeña en uno de los extremos del alambre y pasa una de las cuentas. Ahora mete el alambre por el pendiente de manera que la cuenta quede en el interior de los aros sujeta por ellos. Esto hará que puedas ponerte los pendientes. Dobla el alambre y lija el extremo.
¿Ya están listos? Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado y que me enseñes las piezas que hagas. Nos vemos en unos días con más tutoriales de arcilla polimérica. Siéntete libre de compartir el vídeo. Si te ha gustado, da un me gusta, suscríbete al canal, activa la campanita de las alertas para estar pendiente de lo que publico y, como siempre, muchas gracias por verme.